En el Nuevo Testamento, entonces, 2 capítulo 5, vamos a leer verso 14 y verso 15. Segunda de Corintios, capítulo 5, para poder entender o tomar un poquito el contexto nomás, porque el contexto es mucho más amplio, viene desde el capítulo 4, pero vamos a tomar un poquitito más el contexto y vamos a empezar a leer el versículo 11. Aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie para la lectura. Dice así versículo 11 de 2 de Corintios 5, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oramos. Amado Padre Celestial, nosotros encomendamos la exposición de la Escritura, confiando en la obra del Espíritu, que puede dar entendimiento, tratar con nuestros corazones con las cosas que solo tú conoces y sabes. Así que confiamos en esa obra soberana. Y sabemos que siendo poderoso puede ir más allá de las limitaciones de nuestro propio corazón e incluso las limitaciones de tu siervo. De que no dependes de mí, eres soberano y libre para obrar de la manera que tú quieres. Por eso confiamos que tu palabra no volverá vacía. Pedimos tu bendición, aquieta nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. ¿Sí? Bueno, llegamos a el último mensaje de esta parte en la temática de familia. Dios mediante, en octubre estaremos empezando con otra parte más, ¿sí? Con otra etapa, mejor dicho, de la enseñanza de familia. Ustedes habrán dado cuenta que aunque el título es crianza, nosotros no hemos entrado en la crianza en sí, en la práctica, sino que estamos sentando una base. Después iremos a la parte práctica, detalles que ustedes seguramente si han estado mucho tiempo en las iglesias ya saben que se tratan, temas de cómo se educa, cómo bíblicamente hablando, ¿no? Cómo se disciplina, cuál es la planificación de la crianza. Bueno, esas cosas vienen después. Estamos sentando bases, ¿sí? Y la ley del amor es uno de los fundamentos sobre los cuales se edifica la vida familiar. Eso es lo que hemos estado viendo a partir del mes de junio y lo que quedaba justamente ese resto del año pasado para hablar acerca de los fundamentos sobre los que se edifica la vida familiar. Sin amor, según 1 Corintios capítulo 13, verso 1 al 3, sin amor todo carece de valor. ¿Sí? Sin amor todo carece de valor. Eso lo hemos enfatizado tanto en la reunión de matrimonios, estudiando este texto, pero también lo hemos enfatizado nosotros aquí al hablar en la semana pasada sobre ese pasaje y otras veces que pasamos ahí. Llama la atención cómo Pablo es contundente cuando habla acerca de si tuviese profecías o si pudiese hablar lenguas angelicales, pero no tengo amor, soy molesto, pudiese yo incluso entregar mi cuerpo para ser quemado, pero si lo hago sin amor, bueno, no sirve de nada. Nada soy, dice Pablo. Habla con absolutos, como para hacer notar la importancia del amor en todas las cosas que hacemos. Y obviamente ese texto está en un contexto de iglesia, pero también es importante y es aplicable en la vida familiar. En la vida familiar, sin amor, todo carece de valor. El amor debe ser una norma, ¿sí? Una ley, ¿sí? Que define la normalidad en las relaciones de la familia. A eso nos referimos que debe ser una ley, una norma. No es que el papá y mamá se ponen a hacer la constitución de la familia y ¡pum! No, sino se refiere al hecho de que debe establecer de qué manera se mueve la familia, cuáles son los hábitos que la familia va a tener, cuáles son las costumbres que la familia va a tener. A eso se refiere la normalidad. En esta familia nos comportamos así, de esta manera. En esta familia hacemos tal cosa y no hacemos tal otra. A eso se refiere la normalidad y mucho de eso tiene que ver con la planificación de la familia. Vamos a hablar. Usted busca planificación de familia en Google y le va a salir cuántos hijos uno está pensando tener. Bueno, ahí queda el tema. Pero planificación familiar es mucho más amplio. Es que estamos pensando, papá y mamá,
acerca de los hijos? ¿Qué estamos pensando en cuanto a ellos? ¿Qué estamos pensando en cuanto a su comportamiento? Todo eso es planificación. Y yo sé que no todos tienen esa mente de planificar, pero es necesario, si no tiene esa mente, hacer el esfuerzo para tenerlo, porque lo que no se planifica queda en manos de otros. Queda en manos de otros. Si papá y mamá no planifican la crianza, eso va a quedar en manos de la escuela, de los amigos, de este mundo, de la tele, de la internet. Así que hay que planificar la crianza. Así que el amor debe ser la normalidad, ¿sí? Y para ello es necesario un liderazgo en amor, eso fue lo que vimos en junio. Un liderazgo en amor es ejercido en paciencia, humildad y sinceridad, cosas que vimos en la carta de Pablo en segunda de Corintios. Y también es necesario, para que el amor sea una normalidad dentro de la familia, es necesario una crianza en amor. Donde los hijos, ¿sí? Donde los hijos son amados de manera sana. Son amados de manera sana. Sin que lleguen a ser un ídolo. Eso es un amor sano hacia los hijos. Sin que ellos lleguen a ser un ídolo, ¿no? Siendo Dios el bien supremo, quien le da todas las cosas y a todas las personas que nos rodean y con quienes nos relacionamos su justo valor y su justo lugar. Salvándonos justamente de relaciones enfermizas, que eso fue lo que planteamos la semana pasada desde el pasaje de Abraham, ¿sí? Cuando fue probado, que Dios le pidió que sacrifique a su hijo, a quien amaba, y Abraham tenía las cosas en su justo lugar. Nada supera en el amor que yo tengo para con Dios. Entonces analizamos ese texto allí. Así que una crianza en amor, los hijos son amados de manera sana sin que lleguen a ser un ídolo, ¿sí? Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a completar el concepto ¿sí? De la crianza en amor. Bajo esta declaración, esta es la idea que vamos a desarrollar en esta mañana. Este es el enunciado principal, ¿sí? Los padres cristianos, ¿sí? Necesitan morir a sí mismos para ejercer una crianza en amor. Necesitan morir a sí mismos para ejercer una crianza en amor. Cuando utilizamos desde la Escritura esa expresión morir a uno mismo, estamos hablando de autonegación, de negarnos a nosotros mismos. No estamos hablando de ir y suicidarnos, no es esa idea, ¿sí? Morir, el concepto bíblico es me niego a mí, ¿sí? Resigno cosas mías. Esa es la idea de esa expresión morir a uno mismo. Así que los padres cristianos necesitan morir a sí mismos para ejercer una crianza en amor. En el estudio anterior, que fue el de la semana pasada, nosotros pusimos el acento en el peligro de hacer de los hijos un ídolo. Pero también los padres corren el peligro de hacer de sí mismos, ¿sí? Un ídolo. Corremos el peligro de hacer de nosotros, en todos los sentidos, en realidad, no importa si uno es padre o madre, sino todos en general, corremos el peligro de hacernos de nosotros mismos, de hacer de nosotros mismos un ídolo. Y nosotros, el péndulo se mueve entre esos dos extremos, o hacer de las cosas un ídolo o hacer de nosotros un ídolo, y el equilibrio está justamente en que Dios sea el centro, ¿no? Pero corremos esos dos peligros. Si nosotros hacemos, o si los padres hacen de los hijos un ídolo, eso llevará a una crianza de sobreprotección y a la crianza consentida, cosa que acentuamos la semana pasada. Pero si nosotros hacemos de nosotros mismos un ídolo, ¿sí? Básicamente la expresión más común es ser egocéntricos, es ser ególatras, es eso de hacer un ídolo de nosotros mismos. Lo segundo llevará al descuido en la crianza, al abandono y a la falta de consideración. Los dos son un peligro enorme. Tanto hacer de los hijos un ídolo porque los sobreprotegen, se vuelven hijos consentidos, pero cuando papá y mamá son sus propios ídolos, los hijos sufren un montón el abandono, los padres se vuelven desconsiderados con los hijos. Bueno, las dos cosas son terribles en la crianza y por eso debemos tener cuidado. Así que el equilibrio sano en el amor, en la crianza, lo brinda justamente el amor del Evangelio. El equilibrio sano lo brinda el amor del Evangelio. Y desde el cual nosotros vamos a responder esta pregunta en esta mañana para desarrollar el tema. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué los padres cristianos deben morir a sí mismos, deben tener autonegación para ejercer una crianza en amor? Y ese texto que tenemos justamente aquí, 2 de Corintios 5, 14 y 15, que son tan conocidos, justamente nos ayudan a nosotros a responder esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué deben morir a sí mismos para ejercer una crianza en amor? En primer lugar, porque el amor, ¿sí? En su estado puro, es autonegación. El amor en su estado puro
es autonegación. Si usted libera y examina el amor en todos los conceptos de los que nosotros venimos siendo invadidos en esta cultura, lo pule, lo pone en el crisol, lo purifica, y lo que va a encontrar al final de todo, lo que queda en la esencia del amor, es autonegación. Eso es lo que nosotros encontramos. Note cómo comienza el texto, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pablo pone un acento en el amor de Cristo. Y ese es el enunciado principal de esos dos versículos, ¿sí? Versículos 14 y 15. Es evidente justamente que el pasaje habla del amor del Evangelio en sí, Cristo muriendo por los suyos y dándoles vida nueva. O sea, el pasaje es un pasaje netamente evangelístico que contiene la esencia del Evangelio. Y es interesante que el texto comienza con un porque. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, vamos a examinar eso también ahora. Pero comienza con un porque. Y al comenzar con un porque significa que esta expresión, el amor de Cristo nos constriñe, porque el amor de Cristo nos constriñe, es una razón que se está dando. O es un justificativo que se está dando para algo. Tal cosa porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y qué es lo que está justificando? Lo que viene diciendo anteriormente. Esto es una razón de lo que dijo anteriormente, ¿sí? Justifica lo anterior justamente. Y esa razón que está justificando la encontramos en capítulo 4, versículos 7 al 12. Vayan ahí porque es la vuelta de la página. Capítulo 4, versículos 7 al 12. Porque ahí comienza el contexto de todo lo que viene diciendo hasta capítulo 5. ¿Sí? Ahí comienza el contexto. Note que comienza con un conector también, pero, porque anteriormente había expuesto lo que es la maravilla del ministerio de la gracia de la era de la iglesia, en contraste con el ministerio del Antiguo Testamento de la ley, pero, versículo 7, tenemos este tesoro en vasos de barro, el tesoro del Evangelio, ¿no? Para que la excelencia del poder, los vasos de barro somos nosotros, los creyentes, Pablo se pone ahí, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y escuche esto, versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros actúa la vida. Interesante el texto aquí, ¿verdad? Es muy interesante. A mí me atrapó lo que Pablo va diciendo a través de un contexto bastante amplio, ¿sí? O sea, la idea es así, uniendo lo que dice en 4, 7 al 12 y lo que dice en 5, 14 y 15, ¿no? Porque todo lo que acabamos de leer ahí en versículos 7 al 12 de capítulo 4, Pablo está diciendo, esta es la vida que llevamos, una vida de muerte. En nosotros actúa la muerte. Y nosotros, dice Pablo, hablando de él y de los apóstoles que estaban, los amigos que estaban sirviendo, nosotros estamos siempre entregados a muerte. O sea, nosotros llevamos una vida de autonegación. Nosotros morimos todos los días. Nosotros todos los días nos negamos. Y Pablo está hablando allí de lo que significaba su ministerio. Esta es la vida que lleva un ministro, dice Pablo. Y la razón por la cual dice eso es porque en Corinto había una gran confusión de lo que significa ser un ministro de Dios. Recuerde que en Corinto, en esta segunda carta, incluso Pablo dice, llega hasta el punto de decirle, la verdad que ustedes, Corintios, deberían sentirse orgullosos de nosotros. Llega hasta ese punto en esta carta, Pablo, para decirle, la verdad que ustedes están alabando a esos falsos maestros y por todo lo que nosotros mostramos del Evangelio delante de ustedes, le estamos dando una ocasión a ustedes para que se gloríen en estos ministros que Dios les puso a ustedes. Esa es la idea de esa expresión, de lo que Pablo hace en toda esta carta. O en lugar de estar alabando a los falsos maestros, ustedes deberían estar gozosos de haber tenido estos ministros. ¿Qué clase de ministros? Bueno, esos falsos ministros que estaban siempre victoriosos, que eran pudientes, que hacían un montón de manifestaciones milagrosas. No, Pablo dice, en estos que mueren todos los días a sí mismos. Ese es el contexto de esto. Nosotros morimos todos los días, dice, para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Ese es el contexto. De ahí viene, ¿sí? Así que la idea sería así, uniendo ese contexto, ese comienzo con lo que dice en versículo capítulo 5, 14 y 15. Estamos entregados a muerte por causa de Jesús, y esto lo hacemos porque el amor de Cristo nos constriñe.
¿Por qué Pablo llevase esa vida de autonegación? Porque el amor de Cristo me atrapó y me obliga a llevar esa vida. Esa es la respuesta de Pablo ante los corintios. ¿Por qué vivir de esa manera que te negás a vos mismo, llevando muriendo a tus propios derechos, muriendo a tus propios gustos, muriendo a tu propio bienestar, muriendo a tu propio beneficio? ¿Por qué haces eso? Porque el amor de Cristo me constriñe. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta de Pablo. Y esa palabra constreñir es sentirse obligado. Me siento obligado, pero me siento obligado por amor. Me amó tanto que eso me obliga a mí a negarme. Esa es la idea de esa palabra. Es como sentirse presionado, como que algo me presiona a constreñirse, me obliga, siento una obligación. ¿Obligación de qué? De morir a mí. Porque Él me amó. Porque Él me amó. Y es interesante que el amor de Cristo, del que Pablo habla aquí en ese verso 14, está definido por esa expresión de uno murió por todos. Uno murió. Uno murió por todos. Porque no tener texto, verso 14, ahí capítulo 5, verso 14, dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, llegando a esta conclusión sería la expresión esa, ¿sí? Uno murió por todos. Ese uno murió por todos, ese uno es Cristo. Y esos todos son aquellos a los cuales Él amó, por los cuales fue a la cruz, ¿sí? Uno murió. Es autonegación en su grado más elevado. Uno dice, ¿a qué me tengo que negar? Bueno, me puedo negar a mis gustos, me puedo negar a mis horarios y ya no tenerlo para otros, me puedo negar a alguna diversión, me puedo negar, pero la máxima expresión de negación es entrego mi vida, muero. Él hizo la mayor muestra de autonegación, es negación en su grado más elevado. Uno murió por todos. O sea, yo me asombro de ese amor de Cristo que me obliga, me oprime a mí para sentirme obligado a morir yo por Él. Lo que pienso es, wow, Él se negó hasta el grado más elevado por mí. ¿Cómo yo no me voy a negar en el grado más elevado por Él? Esa es la ecuación que hace Pablo aquí en esta carta, ¿no? En este versículo. Uno murió por todos y pienso, wow, Él se negó en todo sentido por mí. Yo debo negarme en todo sentido por Él, ¿no? Y es interesante que agranda la dimensión, ¿sí?, de este pensamiento allí, si consideramos que esos todos justamente eran sus enemigos. Cuando Él dice uno murió por todos, ese uno es justo, santo, sin pecado, y esos todos son sus enemigos. Eso agranda la dimensión de la autonegación, porque no se negó por sus amigos, se negó por sus enemigos y por aquellos que no merecían ese amor. Acá lo que hay condensado en esa pequeña expresión, es decir, ¿qué te conmueve tanto, Pablo, de ese amor? Es que ese uno no tenía razón ni motivo en mí, en estos todos, para entregarse. Sin embargo, se negó. Eso magnifica la autonegación de Cristo. Agranda la dimensión. Pero alcanza el mayor grado de amor más puro, porque esa muerte por todos fue voluntaria. Esa muerte por todos fue voluntaria. Escuche lo que dice Juan capítulo 10, versos 17 y 18, que aparece aquí el texto. Dice, por eso me ama el Padre. Cristo está hablando, ¿no? El pastor. Me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y noten el acento que hace Cristo. Nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo. Esto es voluntario. Esto es una autonegación voluntaria. No, nadie me está presionando. Nadie me está obligando. Esto lo hago yo de mí mismo, lo hago porque quiero. Y eso agranda en realidad la autonegación de Cristo a un grado elevadísimo. Nosotros nos negamos todos los días, hermanos. O sea, la autonegación nosotros la practicamos todos los días. Así que no se asuste de hablar de autonegación porque nosotros lo hacemos todos los días inconscientemente. Usted cuando va a trabajar, usted se niega a sí mismo. ¿Porque usted quisiera estar en el trabajo todos los días? No, pero usted se niega a sí mismo. Se niega a su deseo de quedarse en la cama. Eso es autonegación. Las madres aquí se niegan todos los días cuando tienen que ir a cambiarle. Usted encuentra un gran placer, es un placer cambiarle los pañales a mi bebé. Usted se niega a su propio asco. No, pero usted se niega. Todos los días practicamos autonegación. El que estudia porque está afanado y le gusta una carrera, y sí, no, este fin de semana tengo que estudiar unos 5 o 6 libros.
Y le llaman los amigos, che, vamos a jugar al fútbol. Y usted dice, no, no puedo, tengo que estudiar. Eso es autonegación. La autonegación la practicamos todos los días nosotros. No nos asuste esa palabra. El problema es cuando nosotros tenemos que negarnos por el Señor. Ahí hay un montón de excusas, ¿verdad? Pero es interesante que nosotros nos sentimos obligados por responsabilidades a negarnos. Pero acá no había ningún peso, nada que realmente lo obligase a Cristo más que su propia voluntad y su propio amor para negarse por esos todos que no lo merecían. Es una autonegación voluntaria. Los amó a esos todos de pura gracia y de pura gracia se negó. No es como nosotros a veces pensamos, bueno, sí, este me ayudó, pero me ayudó de lástima. Es decir, le di lástima. Terrible, ¿no? Cuando decimos, sí, no le quedaba otra, me tuvo que ayudar. Pero acá no es por lástima, acá es por amor apasionado por esos todos. Es una autonegación voluntaria. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, que es un texto conocido, no vamos a ir ahora, pero expresa la misma verdad, esta misma verdad de la autonegación de Cristo. Fue autonegación voluntaria. El texto ahí en Filipenses 2, 6 al 8 dice que Él no estimó ser igual a Dios. Se despojó, habla de un acto voluntario, no lo despojaron, sino que Él se despojó a sí mismo de esos derechos divinos. Se humilló a sí mismo, nadie lo humilló, Él se humilló a sí mismo, dice el texto allí. Él se hizo obediente hasta la muerte, nadie lo obligó a ser obediente, Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Toda la terminología en Filipenses 2, 6 al 8 indica actos de autonegación voluntaria. Es tremendo esto, hermanos. Desde la encarnación hasta la muerte en la cruz, la vida de Cristo fue de absoluta autonegación. Todo lo que usted pueda mirar en la vida de Cristo fue autonegación. Como muestra de su genuino amor, Cristo renunció a sus derechos divinos, renunció a su voluntad porque Él dijo a la gente, no hablo, ni siquiera hablo, ni una palabra por mi propia cuenta, sino hablo lo que el Padre me dio. Renunció a su voluntad, renunció a su vida. Renuncia, renuncia, renuncia y renuncia. Renuncia. Autonegación, una mayor manifestación de amor. Así que, queridos hermanos, si queremos establecer el amor como una ley en la vida familiar, debemos estar dispuestos a morir a nosotros mismos, porque esa es la manera en que los hijos pueden tener una idea verdadera de lo que es el amor en estado puro. Padres egoístas jamás pueden dar un claro y vivo cuadro del amor a los hijos. Porque el amor en estado puro se ve cuando alguien se niega voluntariamente a sí mismo. Y eso lo vemos allí. Por eso es que los padres, si quieren establecer un hogar en amor, deben estar dispuestos a negarse a sí mismos, a morir a sí mismos, porque esa es la mayor manifestación del amor según la Biblia nos enseña y lo vemos en Cristo. En segundo lugar, ¿por qué los padres cristianos deben morir a sí mismos para ejercer una crianza de amor? Bueno, porque la autonegación es la respuesta lógica de personas salvadas por Cristo. La autonegación es la respuesta lógica, lo que se espera sería la expresión, de personas salvadas por Cristo. Si sos una persona salva por la fe, la autonegación debe ser una de las características principales de tu vida. Es así. Eso es la deducción que Pablo hace aquí. Noten que dice, uno murió por todos, luego todos murieron. Sí, a mí me gusta cómo lo expresa la Biblia de las Américas aquí en este texto. ¿Sí? Lo dice así la Biblia de las Américas. Pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, así lo expresa. ¿Qué conclusión llegó Pablo? Pablo dice, me siento obligado por el amor de Cristo, pero no me siento obligado mecánicamente, sino porque llegué a una conclusión. ¿Cuál fue la conclusión? Que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Es como diciendo, llegué a la conclusión que esta tiene que ser el resultado lógico de esto. Esto tiene que ser el resultado lógico de esto, que todos mueren porque uno murió por ello. ¿Sí? Esa es la conclusión a la que llegó Pablo, por eso dice, nosotros vivimos de esta manera, nos negamos por esto. Cristo en el Calvario tomó el lugar de esos todos. ¿Sí? Entonces el Evangelio. Y en nombre de cada uno de ellos, de esos todos, pagó la deuda del pecado, el cual, ese pecado demandaba la muerte del deudor. Y Cristo tomó el lugar de esos todos, murió en nombre de ellos, fue a la cruz en mi nombre. Cuando Él fue a la cruz estaba haciendo el nombre de Gustavo Paz. Estaba pagando todos mis pecados. Los que cometí desde que nací,
hasta lo que voy a cometer hasta el día que sea llevado a la presencia del Señor. Él fue ahí a pagar toda esa deuda, moneda por moneda, pecado por pecado, todos fueron pagados. Por eso hablamos de que Cristo no murió por todo el mundo, en absoluto, sino que murió por los escogidos, porque está hablando de un pago efectivo que Él hizo en la cruz. Pagó por los pecados. Si lo pagó por los pecados de todo el mundo en absoluto, todo el mundo en absoluto tendría que ser salvo, porque sus pecados ya fueron pagados y no podría volver a hacerse una condena sobre esos pecados si ya fueron pagados. Por eso habla de esos todos, hablando de los escogidos. De ellos pagó todos los pecados en nombre de ellos, ¿sí? Esa deuda que demandaba el pecado, que era la muerte. Así que una vez pagado la deuda del pecado, el deudor queda libre. El deudor queda libre de la esclavitud del pecado, porque mientras uno está debiendo, ¿qué está pensando uno? Le debe al almacenero y dice, wow, cada vez que pasa, que no me debe. Uno se siente esclavo de la otra persona, en ese sentido, ¿no? O cuando uno le debe a otra persona y no me la quiero cruzar porque no, todavía no junté y trata de no contestar los mensajes. Personas sin Cristo estoy hablando, ¿no? Los creyentes no hacemos eso. Pero esa es la realidad. Una vez pagada la deuda, uno se siente libre. Le pagó al almacenero y dice, wow, pasa y ya está. ¿Cómo andás? Ya no se anda ocultando, porque ya está libre de la deuda. Camina feliz, libre. Sí, esa es la idea. Una vez pagada la deuda, queda libre de la esclavitud al pecado. Entonces, Pablo llega a esta conclusión aquí. Estos todos murieron al pecado porque Cristo lo hizo en nombre de ellos. O sea, como si ellos mismos lo hubiesen hecho. O sea, cuando Cristo hizo eso en mi nombre, es como si yo, Gustavo Paz, hubiese estado en la cruz pagando mi deuda. Entonces yo ya la pagué, aunque Él la pagó por mí, pero yo la pagué, es como si yo la hubiese estado pagando delante de Dios, quien era el que reclamaba justamente el pago de esos pecados. Entonces, ¿qué significa haber muerto al pecado? Bueno, significa haber muerto al poder del pecado y significa haber muerto al dominio del pecado. Así que la esencia del pecado es el orgullo y el egoísmo. Porque usted pregunta, momento, pastor, se desvió un poquito. ¿Qué tiene que ver esto con el amor? Sígame el hilo de pensamiento. La esencia del pecado, ya dijimos muchas veces aquí, que es el orgullo y el egoísmo. De eso se compone el pecado. Somos pecadores por naturaleza. Así que es natural para nosotros ser egoístas. Si la esencia del pecado es orgullo y egoísmo, lo más natural para todos nosotros que somos pecadores es ser orgullosos y egoístas. No lo queremos reconocer, porque justamente de eso se trata el pecado, que es tan orgulloso que no quiere reconocer su propio orgullo. Y que somos egoístas tampoco, no, yo no soy egoísta, ¿no? Pero eso es nuestra naturaleza y lo manifestamos todos los días, luchamos con eso todos los momentos, ¿verdad? Así que es natural para nosotros ser egoístas. No lo vemos como malo, eso significa que es natural. Nosotros no vemos como malo ser egoístas y orgullosos. Incluso lo disfrazamos, no, porque yo lucho por mis derechos. Y le ponemos nombre de derecho nosotros. No, porque me tienen que, a mí me va a gritar y nosotros no, tengo que hacer valer mi nombre. Pero es orgullo y egoísmo, ¿verdad? No lo vemos como malo, sino como una necesidad. Pensar en nosotros. No voy a dejar que me basuren mi nombre. Ocuparnos en nosotros y molestarnos cuando nos ignoran. Todo eso lo decimos, no, eso es, no, ¿por qué voy a dejar que me ignoren? No, yo digo, a mí, ¿qué le hice yo? ¿Qué le hice de malo para que me ignore? A todas muestras de egoísmo, de orgullo que todos tenemos en nuestro corazón. Así que consciente o inconscientemente siempre estamos reclamando atención y pensando en nuestra apariencia, en cómo nos tratan los demás. Cuando si usted sale de la iglesia y dice, hoy no me sale, usted ya está dando muestra de ese egoísmo que está dentro de nuestro corazón. Si usted sale y dice, ay, no me tuvieron en cuenta, y ya está dando muestra de ese orgullo, ese egoísmo que hay dentro de nosotros. Todo el tiempo está batallando dentro de nuestro corazón. Es difícil, dice un escritor que estoy leyendo últimamente, él dice que es difícil pasar un solo día sin sentirnos rechazados, ignorados o decepcionados con nosotros mismos. O sea que todo gira. Yo. Y créanme que la vida circulando en el yo es la vida más triste que puede haber, porque no hay nada lindo dentro de nosotros. Cuando morimos al pecado, morimos a nuestro yo, a nuestro ego, que está siempre reclamando atención. Morimos al egoísmo, morimos al pecado en su esencia. Eso es lo que pasó cuando nosotros nos identificamos con Cristo y Él hizo eso en la cruz.
mató el yo, mató al pecado en su esencia, mató al egoísmo, ese que nos domina a nosotros, y al orgullo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el amor? Escuche esto. El amor en su estado más puro, como dijimos recién, es autonegación. Y el pecado en su esencia es egoísmo, los dos extremos. Los dos extremos. Esta es la verdad del Evangelio. Nos saca de ese extremo egocéntrico y egoísta porque Cristo logró la victoria. Ya no estamos esclavos al pecado que nos impulsa todo el tiempo a ser egoístas y orgullosos. Ahora soy libre. ¿Para qué? Para venir acá al reino del amor, el reino de la autonegación. Otro predicador que escuchaba el año pasado, me acuerdo que él decía, en el reino de Satanás reina el orgullo, en el reino de Cristo reina la humildad. Interesante porque es así. El amor de Cristo en el Evangelio mata el poder del pecado, mata el yo, mata el egoísmo. Autonegación es la respuesta lógica y natural de personas que han sido salvadas por la fe. Si tú has sido salvado por la fe, yo he sido salvado por la fe, lo más lógico y natural es que comencemos un camino de autonegación a nosotros mismos. Y en ese camino de autonegación es cuando crecemos en el amor a los demás. Porque el amor, el único lugar donde tiene sentido es cuando hay otra persona al lado nuestro. Amor a uno mismo es la manera de disfrazar lo que se llama hedonismo. No existe el amor a uno mismo. Es una mentira eso. Tenés que amarte a vos mismo. Es un invento del demonio eso. Porque amor a uno mismo no existe eso. Amor siempre tiene que ver con otro, porque la muestra de amor es negarme a mí para bien de otro. Si no hay otro y digo me amo a mí, eso no se llama amor. Se llama hedonismo, donde yo he hecho de mí mismo un ídolo. Pero el mundo lo ha disfrazado. Incluso ha tergiversado la Escritura, para decir, no, porque vos viste el texto eso que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo que quiere decir que es que primero tenés que aprenderte a amar a vos para poder amar a los demás. Es sutil la psicología para llegar a eso y tergiversar la vida, para caer otra vez en el mismo problema de siempre, hedonismo y arrogancia. La respuesta lógica de personas salvadas es que se niegan por amor a los otros. Uno murió por todos, por consiguiente, esos todos entraron en un camino de autonegación. Murieron. Ese es el efecto del Evangelio en personas salvadas. Y si tú, papá, tú, mamá, dices que eres creyente, tú deberías mostrarle a tus hijos que tú te niegas por amor a ellos. Y les muestras así el Evangelio. Ese es el efecto del Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver ahora en nuestro tercer punto. ¿Por qué los padres cristianos deben morir a sí mismos para ejercer una crianza en amor? Bueno, porque la muerte a uno mismo es vivir el Evangelio en la vida real. Es vivir en el Evangelio en la vida real. Noten lo que dice versículo 15, y por todos murió. ¿Para qué? Bueno, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El ya no vivan para sí, ¿sí?, indica un estilo de vida. Ahora deben vivir de esta manera. Es cierto, es un acto legal lo que hizo Cristo en la cruz, pero eso tiene un efecto en la vida real. ¿Cuál es el efecto en la vida real de eso que Cristo hizo representándome a mí en la cruz del Calvario? El efecto en la vida real es que yo ya no vivo para mí. Ya no vivo para mí. Ese es el efecto real del Evangelio en la vida de una persona. Y creo, queridos hermanos, que uno de los grandes engaños del evangelismo del siglo pasado fue reducir el Evangelio a una mera confesión de labios, a manera de frase mágica que me abre las puertas del cielo, ¿no? Pero sin afectar en lo más mínimo mi estilo de vida. O yo puedo orar recibiendo a Cristo, pero no hace falta que me comprometa. La esencia del Evangelio es que tú mueres en ese momento. ¿Cómo que no te comprometes? No, es más que comprometerte. Es muerte. Es muerte al yo. Pero ese engaño del siglo pasado, repite y ya está. No, muere, que ya está. Cristo dijo, nadie que no toma su cruz cada día y no me sigue, no es digno de mí. No es salvo, es esa expresión de Cristo allí. Es condición inevitable la muerte de uno para que la vida de Cristo pueda manifestarse en nosotros, para ser salvos. El Evangelio es mucho más que una confesión de labios, es un principio de vida que me desafía a vivir en forma diferente. ¿Qué tan diferente es ese desafío del Evangelio?
Ya no vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Ese es el desafío del Evangelio. Ese es el desafío del Evangelio. ¿Han escuchado? Le habrá pasado si usted evangeliza, ¿no? Che, no, pero sabes que vos me venís a predicar, pero que tengo que dejar tal cosa por el Evangelio, por la iglesia. ¿Y qué es la respuesta común que la gente, digo yo, capaz que ya cambió, pero yo solía escuchar en los tiempos cuando hacía más evangelismo afuera en la calle? La respuesta común del evangelista era, no lo tenés que dejar. Vos simplemente es creer. ¿No? Vas a tener que dejar eso y mucho más, vos vas a tener que morir a vos. ¿O acaso Cristo le dijo al joven rico, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué haces? No te falta más nada. Ah, vení. Te falta una sola cosa. Morí a vos. Vendé todo lo que tenés. Morí a tu amor a esas riquezas. Morí a vos y sígueme. Y el joven rico se fue triste, porque así es la vida de la persona egocéntrica, triste. Y Cristo fue atrás diciéndole, pará, no hace falta que no, vení porque si no pierdo seguidores. No, si no morís, no sos salvo. Si no estás dispuesto a morir a vos, no podés seguirme a mí. Porque es incongruente eso con la verdad del Evangelio. Así es la vida tan diferente de los salvados, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Este es el cambio radical del Evangelio, termina con el yo, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Cuando vives en tu hogar bajo esta verdad, el amor es inevitable. Cuando tú vives en tu hogar bajo esta verdad de muerte a mí para vivir para Cristo, el amor es inevitable. Tú no tienes que fabricarlo, simplemente morir a ti mismo. Y es una autonegación voluntaria, motivada por el amor del Calvario. Como dijo Pablo, es el amor de Cristo que me lleva a mí a morir a mí mismo. Nos sentimos obligados, pero por amor. Lo que Él hizo por mí me ha conquistado, me ha impulsado a entregarme por entero a Él. Ahora, esto es una verdad que seguramente usted ha escuchado muchas veces desde los púlpitos sobre el Evangelio. Pero ¿cómo se ve esto en la crianza? ¿Cómo se ve el Evangelio en la tarea de crianza? Yo voy a leer algo que tiene que ver con madres, pero también la misma verdad es aplicable a los padres, y ustedes pueden hacer en su mente todo esto. Allá por el año 2014, en un blog cristiano de mujeres y cristianas, invitaron a las madres a raíz de una publicación que se hizo en una revista norteamericana, una revista secular, cuyo portada decía Madres autosuficientes. Y tenía que ver con una ideología de modernidad, pero quien lo leyó, que era cristiana, le llamó la atención el título y empezó a escribir en un blog sobre ese tema e invitó a madres cristianas a escribir sobre las luchas que tienen en la crianza. Y varios de esos posteos de ese blog se hicieron un libro. Y ese libro se llama Suficientemente Madres. ¿Algunos lo han leído? Creo que sí, es muy bueno. Es muy bueno. Yo voy a leer solamente uno de esos posteos de ese libro, de Rachel Yankovich. Vaya a saber si lo pronuncié bien, seguramente no. Pero Raquel sería, ¿no? Y me gustó lo que escribe esta mujer, creo que es uno de los primeros que aparece en el libro. Y lo voy a tomar porque es la manera más práctica de poder explicar cómo esa muerte a uno mismo en el Evangelio se ve en la crianza. Y la cito, y ella escribió esto, dice así. Dice, las madres cristianas dirigen a sus hijos en un territorio hostil. Cuando estás con ellos en público, estás apoyando y defendiendo lo que esta cultura rechaza. Tú estás testificando públicamente que valoras lo que Dios valora, defendiendo a los desprotegidos y a los necesitados, porque así son los pequeños de temprana edad. Y te niegas a valorar lo que el mundo valora. Tú representas todo lo que nuestra cultura odia, porque representas el sacrificar tu vida por otro. Y sacrificar tu vida por otro representa el Evangelio. Nuestra cultura le tiene miedo a la muerte. Sacrificar tu propia vida en cualquier manera es aterrador. Curiosamente, es ese miedo lo que impulsa la industria del aborto, porque es una industria. Temor a que tus sueños van a morir, que tu futuro va a morir y que tu libertad va a morir.
El aborto trata de escapar de esa muerte, corriendo hacia los brazos de la muerte. Pero los cristianos deberían tener un paradigma diferente. Nosotros debemos correr a la cruz, a la muerte. Así que renuncia a tus esperanzas, renuncia a tu futuro, renuncia a tus pequeñas molestias, renuncia al deseo de ser reconocida, renuncia a la irritabilidad con tus hijos, renuncia a tu casa perfectamente limpia, renuncia a tus quejas de la vida que estás viviendo, renuncia a la vida imaginaria que podrías tener tú sola, renuncia a todo eso. Morir a ti misma no es el fin de la historia, no es el fin de la historia. Nosotras, más que cualquiera, deberíamos saber que lo que viene después de la muerte. La vida cristiana es una vida de resurrección, una vida que no puede ser contenida por la muerte. Es una vida que solo es posible cuando se ha estado en la cruz y se resucita. La pregunta aquí no es si estás representando el Evangelio, sino cómo lo estás representando. ¿Entregas con resentimiento tu vida a tus hijos? ¿Contabilizas todo lo que haces por tus hijos al igual como un prestamista contabiliza las deudas? ¿O le das tu vida de la misma manera en que Dios nos la da gratuitamente? Vive el Evangelio en las cosas que nadie ve. Sacrifícate por tus hijos en lugares que solo ellos sabrán. Coloca el valor de ellos por encima del tuyo. Hazlos crecer en el aire puro de vivir el Evangelio. Tu testimonio del Evangelio en los pequeños detalles de tu vida es más valioso para ellos que todo lo que tú puedas imaginar. Si les hablas del Evangelio pero vives para ti misma, nunca van a creer. Da la vida por ellos todos los días con alegría. Renuncia a la mezquindad, renuncia a la irritabilidad, renuncia al resentimiento de los platos sucios, de la ropa sucia, de cómo nadie sabe lo duro que trabajas. Deja de aferrarte a ti misma y aférrate a la cruz. Hay más alegría y más vida, esta frase me encantó, y más risas de este lado de la muerte de lo que posiblemente pudiera llevar estando tú sola. A veces tendemos a pensar, todos, oh sí, necesidad para predicar el Evangelio en la China, la India, Asia, Francia, pero tú tienes ahí todos los días personas a quienes predicar el Evangelio con tu autonegación. Dios te ha dado ese terreno, ese pequeño terreno en tu hogar que es tu mundo de evangelismo, para que tú, no hablando, sino viviendo en autonegación, le muestres a tus hijos, como hablaba ayer Nicolás en el ejemplo ese del pequeño que estaba enfermo y que se dio cuenta en ese momento cuando su mamá lo atendía, con cuánto su mamá lo amaba, ¿no? Precioso. Ellos pueden ver en todo eso el amor del Evangelio. Fin de la cita. No pondrás a tus hijos por sobre Dios, pero tampoco te pondrás a ti mismo o a ti misma por sobre tus hijos. Eso es el Evangelio. Este es el gran desafío del Evangelio. Y esta es la expresión más equilibrada del amor de Dios. El amor supremo a Dios y el amor sacrificial por el prójimo es la expresión más sublime del amor de Dios. ¿Se acuerdan? Hay dos grandes mandamientos. El primero es a Señor tu Dios. Y el segundo es a tu prójimo. ¿Y yo dónde quedo? Muerto. Muerto. Y en esa muerte por Dios y en esa muerte por el prójimo hay un placer enorme que el mundo no conoce, pero que Cristo lo experimentó en su hora más angustiosa, que dijo, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El gozo de la muerte del yo. La persona que vive afligida todos los días, quejándose todos los días, penando todos los días, muy probablemente está viviendo encerrado en su propio mundo del yo. Del yo. ¿Y dónde viene esa idea? De la psicología. Cuando empezó en los años 80 y lo empezamos a escuchar en novelitas de aquí y por allá, piensa en ti, piensa en ti. Necesitas un tiempo para ti. Y ese fue el engaño. Ese fue el engaño. El hogar es el primer lugar donde el creyente debe hacer real esta verdad. La única manera de morir a uno mismo sin que eso resulte en perjuicio personal es desde el Evangelio, donde el yo muere
y Cristo se manifiesta en mí. La paternidad y la maternidad son oportunidades que Dios le da al creyente de dar la vida por otros. No necesitas irte muy lejos. Ahí en tu propio hogar tú puedes morir y dar la vida por otros. Es la oportunidad de vivir el Evangelio dentro del hogar. Es la oportunidad de evangelizar a personas perdidas caminando al infierno. Así que no te desesperes por ir afuera a evangelizar. Empieza en casa. Recuerdo a ese predicador, hace mucho, yo era muy jovencito, que decía, ¿quieres un gran avivamiento? ¿Quieres un gran avivamiento en tu lugar? Bueno, haz un círculo alrededor tuyo. Y que el avivamiento comience ahí. Cuando comience ahí, recién vas a empezar a pensar en el avivamiento alrededor. Oh, la iglesia necesita avivamiento. Ve a tu cuarto y haz un círculo alrededor tuyo. Y de acá, Señor, el avivamiento acá primero. Acá. Amado Dios, no es posible explicar con palabras humanas lo que Pablo dijo, el amor de Cristo. Pero cuanto más lo vamos comprendiendo, más obligados nos sentimos a negarnos para vivir para Él. Haz real esta verdad en cada hogar de esta iglesia, en cada familia, que podamos ver en cada papá y en cada mamá a Cristo, muriendo todos los días. Como Pablo dijo, siempre estamos entregados todo el tiempo a muerte, para que la vida de Cristo se haga manifiesta. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.